Bien, y una filtración de más de 13.000 documentos del lado oscuro de Odebrecht fue analizado por 50 periodistas de 10 países. Estamos con uno de ellos, compañero de la casa, Hugo Alconamón, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer tenerte aquí. A ver, la primera pregunta que me surge es, estamos hablando de 13.000 documentos. ¿Cómo se encara un trabajo como este? Con lo que se denomina una búsqueda inteligente, es decir, no te pones a leer los 13.000 porque es imposible y empezás a buscar por palabras claves. Es lo mismo que hicimos con Wikileaks, con Panama Papers, con Paradise Papers. Es decir, buscas por apellidos, Sí. buscas por palabras claves, buscas por ejemplo, sociedades y empezás a determinar también por domicilios, números de pasaporte, a ver si surgen algunos datos que te permitan empezar a tirar. La punta del ovillo. Correcto. ¿No? Ahora, estamos hablando de estos 13.000 documentos de lo que se llama el lado oscuro de Odebrecht. Vamos a explicar qué es el lado oscuro de Odebrecht. Es un muy buen punto. Odebrecht, como en su momento hizo Siemens, tenía y tiene un área blanca, Sí. es decir, un área prolija que paga los impuestos, que habla de responsabilidad social empresaria, todo lo que quieras. Y luego tienen el otro sector, que en ocasiones es hasta tenía un edificio paralelo, que ellos denominaban oficialmente, Sí. extraoficialmente, su división o departamento o área de operaciones estructuradas, Operaciones estructuradas. más conocida como la Divisão da Propinas. División de sobornos. Correcto, la división de sobornos. Increíble. Llevaba Que ese ellos nombre. mismos- Es una división aparte. Que ellos mismos, oficialmente, Mm. tanto ante la justicia brasileña como ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya aclararon que todo lo que pasó por allí eran transacciones ilegales. Es decir, podían llegar a ser desde sobornos, Sí. como también el pago de bonos o compensaciones, pero negro, es decir, evadiendo. Claro. O también podía llegar a ser financiamiento ilegal de campañas, es decir, por arriba de los montos que te permitía un país, ¡pumba! Todo lo ilegal. O podía llegar a ser, entre otros puntos, compensaciones a algunos ejecutivos. Es decir, vos tenés, o incluso socios, hay cepo cambiario en tu país y vos preferís que te paguemos afuera, no te preocupes, yo te ayudo. ¡Pum! Te transfiero Te tu dinero. facilitamos todo. Eso es evasión. Claro, totalmente. Ahora, ¿de quién dependía esta división de sobornos? Como tenías dos áreas, Sí. la correcta y la delictiva, Sí. ambas tenían sus propios escalafones con múltiples ejecutivos, los cuales a su vez terminaban en dos. El área prolija para Sí. América Latina era un señor llamado Luis Mameri, que ya se declaró culpable y ya confesó en Brasil y empezó a vomitar todo lo que sabe sobre la Argentina. Y era del Luis área prolija. Mameri, el área prolija. Sí. Y el área delictiva dependía de Hilberto Mascareñas, que también ya se declaró culpable en Brasil y ya contó que en el área delictiva más o menos circuló más de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. Y ambos, a su vez, dependían de Marcelo Odebrecht, que también ya se declaró Claro. culpable, ya fue condenado. Con lo cual tenés la estructura central, la cúspide, Sí. ya se quebró. Lo que aquí es relevante es que por debajo de ellos hay múltiples jugadores que todavía o no se declararon culpables o que incluso Son desconocidos, no hablaron, están identificados y no hablaron. tenés algunos que todavía no fueron identificados, otros que fueron identificados pero que no se quebraron e incluso tenés algunos que Sí. son claves Sí. que no solamente no se quebraron, sino que hay uno de ellos que se llama Flavio Bento Efaría, Sí. que fue el número 1 de Odebrecht en Argentina, En la Argentina. que ahora trabaja, es este señor que estamos viendo ahora, que este señor es ahora uno de los miembros del directorio de la constructora Odebrecht a nivel mundial en Casa Matriz en Brasil. O sea que no tuvo ningún tipo de sanción de ninguna índole. Por ahora, no. Este señor, Sí. por cómo estaba configurada la piratería, este señor era uno de los que sabe claramente cuáles son los nombres, las identidades reales detrás de los apodos o codinomes Sí. de cada uno de los que Los recibió dinero. codinomes, ¿por qué ese nombre? Porque es apodos o codenames en inglés o codinomes en portugués. Ah, muy bien. Ahora, bueno, ¿qué surge de estos 13.000 documentos? ¿Cuáles son las novedades que surgen de allí? Primero, confirma que se pagaron sobornos
por los 3 proyectos centrales que tuvieron en la Argentina, que era el soterramiento del Sarmiento, Sí. la extensión de las redes troncales de gasoductos y la construcción de una planta potabilizadora para AISA en Paraná de las Palmas. Es decir, Bien. confirma primero que se pagó en los 3. Sí. Número 2, advierte y muestra que se pagaron mucho más, primero dinero, y a muchas más personas de lo que hasta ahora se sabía. El número que hasta ahora nosotros logramos reconstruir, Sí. y puede que todavía siga creciendo porque quizás hay algún documento que se nos escapó y que haya, que hay al menos 64 personas, déjame corregirme, Sí. no personas, apodos que recibieron fondos ilegales por Argentina. ¿Por qué hace esa diferencia entre apodo y persona? ¿Un apodo no corresponde a una persona? Correcto, lo que podés tener es que una misma persona Sí. cobrara sobornos por 2 o 3 apodos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supongamos, yo arreglé con vos para pagarte por el soterramiento del Sarmiento, Sí. y yo te pongo un nombre, por ejemplo, mujer. Sí. Luego hay otro ejecutivo de Odebrecht que por fuera mío y sin que yo me entere, arregló con vos por no soterramiento, sino por... El gasoducto. y te pone otro apodo. Y luego tuviste un tercer acuerdo con un tercer ejecutivo Sí. de Odebrecht en otro año, suponte, por un tercer proyecto y te pusieron un tercer apodo. Ahora, es increíble, una misma persona puede haber recibido 3 sobornos de la misma empresa. ¿Por qué? Porque De lo que Odebrecht. te cuentan dentro de la compañía era que el régimen era muy verticalista. Sí. Es decir, el flujo de información fluía de Claro. abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero sin comunicación horizontal entre pares. Es más, si vos estuvieras pagando un soborno, Sí. ¿se lo estarías contando a todos? No, lo que pasa es que también, sabiendo que existía una estructura semejante, paralela, uno piensa que, bueno, podría también haber existido esa horizontalidad. Es que allí está el punto clave del señor que hablábamos antes, Flavio Bento de Faría, y Sí. un puñado más. Porque vos tenías los distintos ejecutivos de Odebrecht en Argentina, los responsables de proyectos, directores, gerente financiero, contable, administrativo, Sí. no sé. Ellos eran los que podían llegar a recibir, por ejemplo, los pedidos de sobornos. Para ellos transmitían el mensaje al número 1 de Odebrecht Argentina, que era este señor, Sí. y un par más antes y después. Estos, que eran los número 1 de Argentina, lo transmitían a Luis Mameri, este que yo te mencioné, que ya se quebró, el vicepresidente para América Latina, que a su vez se lo consultaba a Marcelo Odebrecht. Decía, tenemos pedidos en Argentina, luz verde o luz roja. Luz verde, listo. Lo llamaban al número 1 del área delictiva, sí. Gilberto Mascareña, y procedían al pago. Con lo cual, subía, bajaba, pagaban. Claro, ese era el operatorio. Una suerte de rombo. Claro, Pedido, claro. consulta, arriba, Arriba. autorización, pago. Siempre tenía que pasar por esos vértices del rombo, ¿no? Correcto. Para seguir con esta idea de rombo. Ahora, ¿cuáles son los, dentro de estos 65, me dijiste, Por ahora, 64 apodos, ¿no? Con la explicación que nos diste recién, apodos que pueden corresponder a más de una persona, ¿cuáles ya pudieron ser identificados o cuántos pudieron Hasta ser ahora identificados? hemos encontrado o datos certeros o indicios sobre 5. Sí. Bueno, me decís, es muy poco, sí, lo lamento mucho, pero Pero es mucho trabajo también, decimos, no te imaginas lo que es esto. Ahora, al mismo tiempo, ¿qué tenemos? Vamos primero por los que ya hemos confirmado, Dale. ¿te parece? El primero, Brancos, que significa blancos. Que para quién era, para Armando Lawson, empresario argentino, dueño del grupo Albanesi. Mencionaban los cuadernos de las Correcto, coimas, que ya estuvo detenido y ya se acogió al régimen del arrepentido y ya confesó. Es la imagen que estamos viendo en este momento del señor Lawson, que a su vez recibió dinero ilegal. Pero él mismo, a través de sus abogados, Sí. aclaró, esto no era por sobornos, yo no tengo nada que ver con ningún tipo de pago ilegal hacia nadie en la Argentina ni nada. Yo no pagué coimas, no intermedié, no nada. No me traten de comparar con Carlos Enrique Wagner, ¿te acordás, el presidente Sí, de la claro. Cámara Argentina de Justicia? No. Y termina contando que era en pleno cepo cambiario. Sí. Yo sí tenía negocios cruzados con Odebrecht y Odebrecht lo que me dijo es, ¿hay cepo cambiario en tu país? ¿Preferís que te paguemos afuera? Claro. Ningún problema. Y le transfirieron fondos a Suiza. Y de hecho, él tiene, a través de sus abogados, nos mostró un certificado en el cual Odebrecht aclara, este señor con Lavallato, Sí. nada que ver. O sea, pudo comprobar que en realidad lo que hizo fue sortear el cepo. Correcto. Y entonces, a su vez, eso claramente, Sí. fuga de divisas, violación de la ley Claro. cambiaria y evasión. Lo que te responde es, me acogí al blanqueo impositivo, pagué lo que tenía que pagar. Bien. Bueno, este es uno de los casos. Branco. Brancos.
Brancos. Brancos, con R, que yo primero pensé, a mí me gusta el fútbol, en Branco, el jugador de fútbol brasileño, no tenía nada que ver. Branco significa blancos y este es un juego de palabras con el grupo albanesi, Alba, blanco. Entonces intentaron jugar por ese lado. Claro. El segundo que tenemos es novatos. Novatos es una situación similar a esta, es un señor que se llama Daniel Díaz. Daniel Díaz, ejecutivo de Odebrecht, que participó en operaciones comerciales en Argentina, en Perú, en República Dominicana y en definitiva, situación similar, se va de la compañía y le pagan bonos, sobresueldos y demás. Por fuera de la Argentina, misma historia, no sobornos, también lo aclaran dentro de Odebrecht, esto es evasión, lo mismo, se acogió el régimen del blanqueo. Bien. El tercero. El tercero. Ya entramos en zona vidriosa. A ver. Es un señor llamado Leao. Leao. León. León. Es a través de una sociedad uruguaya que se llama Atiware y para simplificarla, a través de las autoridades uruguayas, logramos reconstruir que el que aparece como beneficiario final de esa sociedad es un señor llamado Javier Matteoli. Sí. Este señor, a su vez, lo consultamos, dice, yo esa sociedad sí sé quién es, pero no es mía, que en realidad yo no tengo nada que ver, no dio demasiadas explicaciones y ahí hay un agujero de $760.000 que no sabemos para qué fue. Él dice... Claro, $760.000, pero lo cierto es que esa sociedad está a nombre de él, de Matteoli. Correcto. Bien. Y luego tenemos los dos finales, que son, por un lado, uno que es Rolia, R-O-L-H-A. Rolia. Que si lo pones en Google Translate te da corcho. Epa. ¿Te recuerda algo? Claro. A Jorge Corcho Rodríguez. Correcto. Que recordemos que a su vez ya tiene varios arrepentidos brasileños. Para simplificarlo, Marcio Faría, Luis Mameri, que dijeron, sí, cuando nosotros hacíamos operaciones en la Argentina, en un momento tras la muerte de Néstor, se nos presentó Jorge Rodríguez y dijo, ¿ustedes quieren seguir operando en la Argentina? ¿Ustedes quieren seguir cobrando? Ustedes van a tener que negociar conmigo para poder llegar al Ministerio de Planificación Federal y en particular al número 2 de debido, que es Roberto Barata. Sí. Aclaremos, todo esto ya está bajo investigación, el señor Rodríguez ya está procesado, toda la historia. Sí. Dicho eso, lo que también tenemos es que el señor Rodríguez dice, yo no tengo nada que ver, todo esto es algo que me están tratando de enchastrar, la historia en Uruguay no es mía, es de otro ejecutivo, no me metan en este baile, hoy por hoy tenemos esto, ¿sí? Pero, a su vez aclaremos, a través de Rolia y unas sociedades uruguayas es el mayor flujo de dinero, por ejemplo, del año 2014. Fluyeron a través de Rolia. ¿Cuánta plata? Más de $5 millones. Upa, $5 millones. Es claramente, a la luz de las planillas, un jugador clave. Y ahí estamos hablando específicamente de una de estas tres obras que mencionábamos, del soterramiento del Sarmiento, específicamente. En el caso específico de Rolia y de Sabrimol Trading, esta sociedad uruguaya, todo. Todo. Bien. Y nos falta el quinto. El quinto y último, que lo que tenemos a su vez es un par de apodos, que son uno es Inseto. Insecto, ¿no? Y el otro Cuca, de cucaracha. Que si también lo pones en el traductor... Ahí está. Mirá qué fea imagen. Ah, es linda. Sí, muy... Aquí encontrame una persona que le gusta una cucaracha. Si lo pones en el traductor, significa barata. Cuca significa barata. Barata. Mirá. O cucaracha, en portugués se dice barata. Barata, a su vez, el apellido de el número 2 de Julio Devido, en el Ministerio de Planificación Federal, también señalado ya ante la justicia brasileña por al menos 2 arrepentidos de Odebrecht, que también lo señalaron específica, concretamente por su apellido, como parte de las propinas en la Argentina. Y aclaro algo, porque vi varios comentarios estúpidos en Twitter, que si lo único que pudimos hacer para poderlos vincular, tanto al Cocho Rodríguez como a Roberto Barata, era Google Translate. No. Hay mucho más. Tajantemente no. Hay arrepentidos en Brasil, cuyas delaciones las tenemos. Tenemos además fuentes en off the record, tanto en la Argentina como en Brasil, como en otros puntos, como además otros documentos, múltiples datos que vamos a ir desarrollando en los próximos días. O sea, no es así como dicen en Twitter. Claro. Ahora, igualmente es importante, más allá de lo que pueda decir la gente, digo, estos codinomes o estos apodos, también son un tramo final para que puedas determinar a quién se pueden estar refiriendo. Es un trabajo extra, digo.
Y sí, porque además tenés algunos. Por ejemplo, te doy uno que a mí, A ver. en cuanto lo vi, yo dije, ¡guapa! Hay uno con nombre y apellido. Sí. O sea, ¿qué pasó? Lo googleé para ver primero, para ver de qué iba, a ver Claro. quién era ese señor, a ver si era un ex ejecutivo de Odebrecht, Chaco. ¿Sabes ¿Quién cómo se era? llamaba? ¿Cómo? Raúl Seixas, S-E-I-X-A-S. ¿Quién es Raúl Seixas? Un cantante brasileño muerto en 1989 a los 44 años de edad. O sea que alguien utilizó ese nombre como apodo, claramente. ¿Y por qué? A ver, puede llegar a ser, supongamos, Sí. un argentino que físicamente se parezca a Raúl Seixas. Sí. Barba, mucho pelo y demás. Opción 1. Opción 2. Un brasileño que, por ejemplo, que cuando negoció los sobornos estaba escuchando a Raúl Seixas. Y a partir de eso le queda ese apodo. 3. Que Sí. alguien que por algún motivo le entregaron un CD de este cantante. No tengo ni idea. Y precisamente porque no tenemos ni idea no podemos avanzar sobre ese eje. Y así como en los casos tanto de Barata como de Jorge Rodríguez, sí hay otros indicios que nos han permitido caminar hacia allí. En el caso de Raúl Seixas, No. no. Claro. ¿Te doy otro ejemplo? Sí. Hay alguien al cual lo apodaron, vete a saber por qué, ¿Cómo? De Niro. ¿De Niro? Robert De Niro. Para, mira, De esto Niro. que estamos escuchando ahora es Raúl Seixas. Mira. Yo no lo había escuchado en mi vida, les voy a ser sincera. No lo había escuchado en mi vida, pero bueno, ahí vamos tiene a la imagen. compartirlo. No Es sé, este. ¿alguien recuerda Mirá. a algún funcionario o algo, empresario, intermediario argentino que se parezca a este señor? Yo no encontré. Yo tampoco. De hecho, me pasé un tiempo buscando. Buscando, ¿no? Claro. No, pero la verdad que no. Vamos a pensarlo ahora. Ahora, ¿hay Es- alguien sí. que se parezca a Robert De Niro? ¿Hay alguien que suponte que cuando le fueron a pagar el soborno estaba viendo una película de Robert De Niro? O que fanático de Robert De Niro. O que tenía la remera de Robert De Niro cuando, con la imagen, Claro. el rostro de Robert De Niro cuando le Qué fueron a pagar. difícil. No tengo ni idea. De hecho, vuelvo al punto anterior, cuando remarcamos la importancia de algunos ejecutivos, como Flavio Bento Faría, cuya imagen hoy mostramos, Sí. porque ese señor estaba en el puesto, si querés, para definirlo como neurálgico, es este señor que estamos Sí. viendo ahora, fue CEO de Odebrecht en la Argentina, que por un lado recibía los pedidos de los funcionarios y los gestionaba con Brasil. con los superiores. Claro. Este es uno de los hombres que se podía sentar a escribir los apodos en las planillas. Este hombre sabe. ¿Y este hombre no se lo sentó nunca? Por ahora, no. ¿Por qué? Digo, con tantos indicios, ¿por qué a quien fue el número 1 en la Argentina no se lo sentó nunca? Porque tenemos dos factores. En Brasil Sí. no es uno de los jugadores relevantes. ¿Por qué? Porque en Brasil están centrados en las investigaciones sobre Brasil. Claro. Entonces, lo que haya ocurrido en la Argentina lo tienen a un costado. Y a su vez, Argentina, recordemos que ya lleva desde el 1 de junio de 2017, es decir, 2 años y casi un mes, Sí. que estuvieron dando vuelta que si accedían o no accedían a las evidencias. Parece que ahora que, por ejemplo, el fiscal Franco Picardi ha firmado un acuerdo de cooperación, Sí. acaso sí empecemos a recorrer el camino que nos permita decirle al señor Flavio Bento Faría, venga para Venga aquí acá, o siéntese. declare en Brasil por exhorto Claro. y lo escucharemos vía Skype. Ahora, Hugo, ¿qué pasó en el resto de los países? Depende. ¿Pasa lo mismo que en la Argentina o se avanza más rápido? Depende. Hay países en los cuales se ha avanzado muchísimo más rápido. Sí. Perú. Algunos en los cuales se ha avanzado de manera peculiar. Ecuador, Colombia. Sí. Otros como México que vienen lentos, como Argentina. Y algunos como Venezuela que, Directamente nada. olvídate, Absolutamente la nada. nada misma. Totalmente. Ahora, tú tienes ahí, te hablo como si fuera así. Está muy bien, está Sí, muy bien. como si fuera venezolano. Tenés ahí Un algunos de listado los codinomes. ¿Querés Son- ofrecer algunos? Sí, son impresionantes. Señor, señora, si sabe quién está atrás de alguno de estos apodos, me llama a la redacción y me da una mano. Y le da un dato a Hugo. Le voy a decir algunos porque realmente son increíbles. Alfajor, amarillo, Andes, balena, balón, chocolate, conitos, caballo, Caballo significa caballo. caballo, capitán, sombrero, estrella, farol, fichas, flores, floresta, fresa, fuego. Todos estos son apodos. De esta manera se mencionaba a una persona o con más de un apodo a una misma persona. Con un dato adicional. Todo monto que estuviera, todo no, corrijo. Sí. La mayoría de los montos que se abonaron por debajo de los $50.000, Sí. cash.
Todo efectivo. La mayoría. Sí. Y la mayoría de los montos que se pagaron por encima de los $50.000, sociedades offshore con transferencias a paraísos fiscales. Transferencias afuera. Digo otros más, perdón, pero Patagonia, Pantalona, Pescado, Pelota, Salsa, Salteña, Roleta, Río Grande, Quiabo, Picante, Sombrero, Perfume. Estoy salteando algunos porque son muchísimos, ¿no? Vacaciones, Balsa, Ventana, Temblor. Es increíble. Detrás de cada uno de estos hay alguien. Que puede ocurrir que, suponte, Temblor fuera alguien que cuando fue a recibir el bolso temblara. Le temblaba la mano. Conito, ¿qué significa? Que estaba comiendo un conito de dulce de leche. Sí, uno lo Alfajor, sabe. ¿qué significa? Que a cambio del bolso de dinero le entregó una caja de alfajores. Claro. O tenía un buzo con una marca de un alfajor, que anda a saber, ¿no? Pero es difícil. Ahora, hablábamos de las tres cuestiones por las cuales se está investigando el capítulo argentino. Son soterramiento de Sí. Sarmiento, construcción de una planta potabilizadora para AISA y la extensión de las redes troncales de gasoductos. Exacto, norte y sur. ¿Sí? En este caso ya se elevó a juicio oral y allí Sí. se está juzgando debido. Pero se está por negociaciones incompatibles, es decir, por beneficiar Sí. por demás y más allá de la ley a una empresa. Es decir, no se lo está juzgando por sobornos. Lo cual es una curiosidad, porque mientras que aquí se lo está juzgando por esto, Sí. y la verdad Sí. es bueno que se avance, pero por el lado de sobornos no. Y recordemos, solamente un detalle, en Brasil un señor llamado Márcio Faria da Silva, ese señor en Brasil ya declaró como arrepentido que por ese proyecto se pagaron $25 millones. Es decir, que tenemos información, sí, pero todavía nos falta acceder a muchísimo más. O dicho de otro modo, los 13.000 documentos a los cuales accedimos del lado oscuro de Odebrecht no son todos ni muchísimo menos. Ni muchísimo, o sea, hay mucho más que esto. Mucho más. Hay mucho, o sea, tenés mucho más trabajo. La sensación que yo tengo Sí. es, ¿viste cuando vos estás armando un rompecabezas? Sí. Que por ejemplo ya colocaste las piezas decisivas, pero que al mismo tiempo vos ya tenés más o menos armado el rompecabezas, Sí. pero te das cuenta que te faltan piezas, número uno, y hasta podés calcular cuántas piezas ¿Cuántas te piezas faltan. te faltan? Bueno, hasta ahora nosotros alcanzamos y obtuvimos los videos y los textos de 4 delaciones. De lo que pude reconstruir, de las piezas que infiero que me faltan, Sí. hay por lo menos 15 personas que saben sobre los sobornos en la Argentina. Es decir, tengo 4, me faltan 11.